Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Estamos en este nuevo mes, empezando un nuevo año, enero del 2012, con muchas ganas y muchas fuerzas de poder compartir nuevamente conocimiento con ustedes, con el único objetivo de poder aprender nuevas formas de conocimiento de una manera virtual. Empezamos el nuevo año con un video interesante. Es un proyecto que se me ocurrió hace unos 20 días más o menos, pensando en qué ofrecerles a ustedes, y me dije, bueno, podemos hacer algo sencillo, algo fácil de hacer, algo que cualquier persona común y silvestre lo podría realizar en casa, utilizando hasta cierto punto ciertos componentes o dispositivos o utensilios que pueda tener en casa. Y lo más importante es que lo pueden hacer ellos mismos, ya sea un niño, un adolescente o una persona adulta, ya sea hombre o mujer, pero teniendo los mínimos conocimientos técnicos y algunos de repente ya aprendidos en los videos anteriores que he hecho, sobre todo de electricidad y electrónica. Este proyecto es un proyecto interesante, un proyecto sencillo y práctico. Es un proyecto interesante porque vamos a aplicar ciertos conceptos ya aprendidos en videos anteriores. Llámese en el tema de la corriente eléctrica a nivel de corriente continua, en el tema de las lámparas, cómo interconectarlas, y vamos a tener no solamente una parte de electricidad, sino también una parte pequeña de electrónica, haciendo uso de diodos LEDs, los diodos LED Ultra, que nos permiten iluminar de una manera más amplia un ambiente. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a diseñar y fabricar una lámpara haciendo uso de diodos LEDs con una interfaz USB. Ok, vamos a entrar a la etapa de análisis y diseño. ¿Cómo se me ocurrió la idea de poder utilizar diodos LEDs haciendo uso de un puerto USB? Pues muy bien sabemos que las computadoras utilizan puertos USB para alimentar discos duros externos, dispositivos de almacenamiento, llámese tarjetas de memoria, los comúnmente conocidos los puertos USB o memorias USB. Podemos conectar en un computador incluso parlantes externos, mouse, teclados, en fin, una infinidad de componentes y dispositivos electrónicos llamados periféricos que nos van a permitir básicamente poderlos alimentar y poderlos controlar. Pensando la semana pasada y haciendo memoria y tratando de ver qué podía ofrecerles, se me ocurrió diseñar una pequeña lámpara LED, pero que ésta sea alimentada por el computador. Muy bien saben ustedes que las lámparas LED hacen uso de corriente continua. Hemos hablado en otros videos tutoriales que ya hemos hecho el año pasado de que existen dos formas de alimentación, ¿no? Dos tipos de corriente eléctrica: la corriente eléctrica alterna y la corriente eléctrica continua. La corriente eléctrica alterna es aquella que parte de cero y va cambiando en el tiempo formando una sinusoide. Sinusoide, ¿por qué? Porque hace uso de una fórmula matemática física, es el coseno, ¿no? De el nombre de sinusoidal, y es aquella que parte en el cero y va cambiando en el tiempo. Sin embargo, existe otro tipo de corriente más manejable, más práctica y más sencilla que hacen uso los computadores. Me refiero a la corriente continua. Obviamente, esta corriente continua tiene que ser convertida de una corriente alterna. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación común en casa se basa en corriente alterna. Y esta corriente alterna tiene que ser transformada en corriente continua para que pueda llegar al computador y el computador pueda hacer uso de esta alimentación haciendo uso de la tecnología TTL con los unos y ceros, en donde un 1 lógico vendría a ser los 5 voltios y un 0 lógico vendría a ser el voltaje de tierra, o 0 lógico, ¿no? Ok, teniendo en cuenta esta consideración, vamos a ver el análisis y el diseño, ¿no? Hay muchas formas de poder crear una lámpara, ¿no? Podemos poner una pequeña lámpara de neón
y utilizar una batería de 12 voltios y conectar el polo positivo de la batería al positivo, o en todo caso el ánodo de la batería al positivo de la lámpara, y el cátodo de la lámpara al cátodo de la batería. Y listo, la lámpara va a encender. En este caso tenemos que fabricar algo sencillo y práctico, algo que lo podemos utilizar en casa, y lo más importante aún, algo que nos pueda iluminar, y sobre todo que podamos alimentarlo a través del computador. Pues, ¿cómo alimentamos una lámpara LED de unos 3.8 voltios aproximadamente con el computador? Pues bien, vamos a analizar ese tema, ¿no? Tenemos que el computador, acá tenemos una CPU, ¿no? Acá tenemos una CPU, y está alimentada por la corriente de línea de casa. En este caso para el Perú es 220 voltios, la corriente alterna. Esta corriente alterna, con el cable de poder que enchufa al toma corriente, le llega la alimentación al computador, los 220 voltios. Estos 220 voltios entran a una caja interna del computador llamada fuente de alimentación. Las nuevas computadoras hoy en día hacen uso de fuentes de alimentación de hasta de 600 watts o un poco más, 800 watts incluso, las llamadas fuentes ATX. Se le llaman fuentes ATX justamente por la compatibilidad hacia atrás con las computadoras AT, ¿no? Advanced Technology, lo que hablábamos en un video anterior acerca de las fuentes de alimentación. Ok, esta fuente de alimentación ATX es una fuente como esta, ¿no? Que acá me tomé el trabajo de sacar de algún lado. Esta es una fuente de alimentación ATX que ustedes hacen uso en las computadoras y conectan el cable, en este caso el cable de corriente acá, y el cable lo conectan al toma corriente de casa, ¿no? A los 220 voltios. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación switching. Internamente tiene toda una electrónica que lo que hace es convertir los 220 voltios en una serie, a su salida, en una serie de voltajes, ¿no? Que hace uso el computador, ¿no? Y a través de unos conectores que ya lo hemos visto en unos videos, cuando ensamblamos las computadoras, hablamos de los conectores incluso. Lo más importante aún en todo esto es que el computador, dentro de la fuente de alimentación, cuando sale los voltajes convertidos de los 220 voltios, entra a 220 voltios alterno y sale varios voltajes continuos, ¿no? Esto es una fuente de alimentación, básicamente es una especie de conversor. Convierte los 220 voltios que ingresan alternos en diversos voltajes continuos que van a ser usados por el computador, por la placa madre, por el mainboard de la computadora, y obviamente esa alimentación va a llegar a los puertos USB y a diversos periféricos internos del computador. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los voltajes que tenemos acá, tenemos varios voltajes. Lo que más nos interesa en estos momentos vendría a ser el color rojo, en este caso el rojo del conector, vendría a ser los más 5 voltios, el color amarillo que vemos acá, el amarillo, es más 12 voltios, utilizado para los motores, los state motors de los discos duros. El color negro vendría a ser tierra o ground, o sea, vendría a ser la alimentación de retorno. Y así, ¿no? El color blanco vendría a ser el menos 5 voltios. Hace uso de lógica negativa también el computador para poder trabajar de una manera eficiente. Y hay otros colores, el anaranjado, que es el menos 12, ¿no? O sea, siempre hay un par, ¿no? Tenemos el rojo, que es el más 5 voltios, el blanco, que es el menos 5 voltios, el amarillo, que es el más 12 voltios, el anaranjado, que es el menos 12 voltios, y una serie de colores. Tenemos también ciertos colores que nos van a representar ciertos voltajes de control del computador. Nosotros, cuando conectamos el computador en casa y apagamos la computadora sigue encendida. Internamente el computador tiene una electrónica especial que permanece en stand-by. O sea, cuando nosotros apagamos el computador y no lo desenchufamos de la corriente eléctrica, el computador está en modo dormido, digamos así, en stand-by, lo que llamamos nosotros en stand-by. Y cuando presionamos el botón de interruptor para encenderlo, no es que estamos encendiéndolo realmente. Él está encendido, pero en
digamos, dormitando, ¿no? Cuando presionamos el botón, el botón del interruptor del computador básicamente es un pequeño switch que cierra y envía una señal a la placa madre, y la placa madre se autocontrola internamente y envía una señal de power good a la fuente de poder, y la fuente de poder recién envía, después de que ha recibido esa señal, recién envía los voltajes de más 5 y más 12, menos 12, más 12 y menos 5 voltios a la placa madre, y hace que el computador se autoencienda. Y obviamente después realiza lo que se conoce como POST, el Power On Cell Test, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los equipos electrónicos, llámese los televisores. Mientras están enchufados, ellos están en stand-by, consumiendo una mínima cantidad de corriente. Cuando presionamos el botón del control remoto de encendido, enviamos una señal, un pulso a un microcontrolador. El microcontrolador automáticamente envía una señal a la fuente, y la fuente recién envía el resto de alimentaciones para que el televisor se encienda. ¿Okay? Esas son las nuevas tecnologías de los televisores y de la electrónica moderna, ¿no? Entonces, sin irnos más allá del tema, a lo que iba, todo computador tiene una fuente ATX, y esa fuente ATX tiene varios voltajes. Los más importantes de ellos, vamos a diagramarlos acá, el más 5 voltios, es el rojo. Tenemos el menos 5 voltios, que es el blanco. Tenemos el más 12 voltios utilizado por los motores, que vendría a ser el amarillo. Y tenemos el menos 12 voltios, que vendría a ser el anaranjado. Después existe el otro, el violeta, el gris, que son, digamos, voltajes de control y autocontrol, ¿no? Que permiten a la fuente autocontrolar ciertas alimentaciones que le va a entregar al computador. Okay, esta información que sale y va a la placa madre también se deriva hacia los puertos USB. Por eso es que nosotros vamos a usar los puertos USB para poder alimentar nuestra pequeña lámpara con LEDs, alimentada obviamente a través del puerto USB. Por lo tanto, lo que nos interesa, básicamente, lo que nos interesa para este diseño es, en este caso, los 5 voltios, que necesitamos una alimentación para poder alimentar nuestra fuente. Y también hay otro cable que me estaba olvidando, que vendría a ser la tierra, el ground, ¿no? Lo que nosotros conocemos como tierra. El ground vendría a ser el cable negro, ¿no? Toda alimentación tiene que tener una línea de retorno. En este caso, si hablamos de corriente continua, tiene que haber un positivo y un negativo. Ya lo hemos hablado en videos anteriores, en donde la corriente va a circular del polo positivo, en este caso los más 5 voltios, va a llegar a la carga y va a retornar por el otro polo, o sea, en este caso por el cátodo, es decir, por el polo de tierra. ¿Ok? De la misma forma, lo que necesitamos en este caso, para nuestro diseño, es los 5 voltios, y necesitamos el voltaje, en este caso el pin de tierra. Necesitamos básicamente dos señales, o digamos dos conectores: el conector de más 5 y el conector de tierra del computador. ¿Ok? Ahora, obviamente esta alimentación de la fuente ATX va a llegar hacia los puertos, como lo he diagramado acá, hacia los puertos USB frontales o hacia los puertos USB externos en la parte posterior, ¿no? En este caso, en la parte posterior del computador, por lo general un computador tiene 8 puertos, 4 posteriores, o sea, en la parte de atrás, y 4 anteriores o en la parte frontal, ¿no? Y que en cada uno de sus puertos USB va a llegar esa alimentación. Vamos a ver justamente, el tema es que con unos cuantos conocimientos técnicos y con un poco de investigación podemos alimentar esta pequeña lámpara con 5 voltios, ¿no? ¿Ok? Entonces, conociendo básicamente que la fuente de poder va a entregar estos voltajes, y que lo que nos interesa son los más 5 y el voltaje de tierra, vamos a ver acá cómo es que llegamos a esa alimentación en los puertos USB. Para ello vamos a hablar un poco de los puertos USB, que es lo que nos interesa básicamente, ¿no? Ya hemos hablado en otros videos, cuando ensamblamos la computadora, del Universal Serial Bus, o comúnmente conocido como puertos USB, ¿no? Universal Serial Bus. El USB es una tecnología fabricada por 7, digamos, diseñada e implementada por 7 fabricantes de computadoras, que hace un tiempo atrás, hace más de 10 años atrás, creó un nuevo estándar para poder enchufar de manera plug and play y en hot, o sea, en caliente,
nuevos periféricos, ya sea mouse, teclados, impresoras, cámaras web, dispositivos de memoria o memory card, y lo más importante aún, los dispositivos de almacenamiento, en este caso los discos duros. Pero obviamente un USB como este, bueno, esto es una marca bastante conocida por ustedes, una marca Kingston, de 8 GB, un USB de 8 GB, al conectarlo necesitamos que alguna u otra forma, existe una manera de alimentarlo. Justamente, como ya hemos hablado, la fuente ATX le envía, en este caso, dos voltajes, un voltaje, los 5 voltios y la alimentación de retorno, que es tierra, al conector del puerto USB, para que el dispositivo de almacenamiento, en este caso, o el mouse o el teclado, en este caso un dispositivo de almacenamiento que es una memoria Kingston de 8 GB, al conectarlo al computador, el computador le va a enviar la alimentación, en este caso de más 5 voltios y tierra, al dispositivo que estamos conectando. ¿Ok? Entonces, en teoría, podemos decir que existen varios tipos de USB. La especificación 1.0, 1.1, la especificación 2.0, que ya lo hemos hablado en videos anteriores, y la especificación 3.0. Pero a modo de refrescar, vamos a hablar básicamente de lo que más nos interesa, de lo que existe hoy en día, los puertos USB 2.0 y los puertos USB 3.0. Como un resumen, sin ir muy lejos, como un resumen, los puertos USB 2.0 se le conoce como high speed o alta velocidad, pueden transmitir a 480 megabits por segundo. Es digamos que es relativamente rápido, 480 megabits por segundo, o sea, en un segundo pueden ser trasladados síncronamente, de manera serial y secuencial, 480 megabits, o sea, 480 millones de bits en un solo segundo. ¿Se imaginan? ¿Ok? Pueden entregar entre más o menos 5 voltios, es decir, entre los 5 voltios pueden entregar alimentaciones entre los 5 voltios y más o menos 5%, es decir, 5 voltios, en este caso el 5% de 5 voltios vendría a ser 0.25. Pueden entregar voltajes entre, digamos, 5.25 y 4.75 voltios, si no mal no recuerdo, ¿no? El más o menos 5% de 5 voltios vendría a ser en un rango entre el 5.25 superior y el 4.75 voltios inferior. En ese rango pueden entregar los voltajes. Entonces, esto hace uso de la tecnología TTL, ¿no?, que lo utilizan los computadores, que ya le hemos hablado en otros videos tutoriales. Lo más importante acá son dos cosas. Básicamente es la alimentación que el puerto puede entregar, en este caso son 5 voltios, y lo más importante que eso aún es la cantidad de corriente que él puede drenar, es decir, la cantidad de corriente que el puerto como tal puede entregar a la carga. En este caso nuestra carga va a ser la lámpara con algunos LEDs ultra, que vamos a hablar posteriormente. En este caso tenemos dos valores importantes: la alimentación, que vendría a ser los 5 voltios, y la cantidad de corriente que el puerto puede entregar al dispositivo de carga. En este caso, para el USB 2.0, la cantidad máxima de corriente que puede entregar es 500 miliamperios. Si hablamos de 500 miliamperios, estamos hablando de medio amperio, porque 0.5 amperio, que vendría a ser medio amperio, convertido a miliamperio es 500 miliamperios. También hemos hablado en otros videos cuando hablamos de los múltiplos y los submúltiplos y las conversiones. ¿Ok? Entonces, 500 miliamperios, estamos hablando de una cantidad relativamente alta, suficiente como para alimentar una buena cantidad de LEDs o de dispositivos externos. Pero el tema no va ahí, ¿no? 500 miliamperios como máximo. Ojo, acá viene un tema interesante. 500 miliamperios como máximo. La alimentación en un puerto USB se habla de unidades, y cada unidad en este caso puede consumir 100 miliamperios. Por lo tanto, si hablamos como máximo, el computador como mínimo puede, a través de un puerto USB, entregar como mínimo una unidad, que vendría a ser 100 miliamperios, y como máximo 5 unidades, que vendrían a ser 500 miliamperios. Por eso lo pongo acá expresamente. Máximo 5 unidades de 100 miliamperios, que vendría a ser medio amperio o 500 miliamperios. Ese es para el caso de los puertos USB 2.0, que es lo que mayormente todo el mundo tiene hoy en día, ¿no?
Para el caso de los puertos USB 3.0, hacemos una reseña histórica, se le conoce como los puertos Super Speed. ¿Por qué Super Speed? Porque son 10 veces más rápido que los puertos USB 2.0, ¿no? En este caso, la velocidad de transferencia de datos serial síncrona, ojo, serial síncrona, es de 5 gigabits por segundo, es decir, 10 veces más rápido que los puertos USB 2.0, ¿ok? También tiene una alimentación de 5 voltios, pero la verdad que no es más o menos 5 voltios, ¿no? Acá es de 5 voltios con una variante entre 4.45 y 5.25 voltios, ¿no? 4.45 y 5.25 voltios. Y aquí viene el otro tema, ¿no? Estamos hablando también de la alimentación de 5 voltios y la cantidad de drenaje que los puertos USB 3.0 pueden entregar es como máximo 900 miliamperios, casi el doble que un puerto USB 2.0, 900 miliamperios, que vendría a ser 0.9 amperios, ¿no? 0.9 amperios vendría a ser 900 miliamperios. Y en este caso la unidad se mide no en 100 miliamperios, sino en 150 miliamperios. 150 miliamperios como mínimo puede entregar un puerto USB 3.0 y como máximo puede entregar hasta 6 unidades. Es decir, si multiplicamos 150 por 6 nos va a dar la cantidad máxima de 900 miliamperios. ¿Ok? ¿Por qué hablo del USB 3.0? Porque las nuevas mainboards del año pasado y de este año ya utilizan, traen los puertos USB 3.0 y que este proyecto, si ustedes tienen un puerto USB 3.0 también lo van a poder hacer, pero básicamente está enfocado para USB 2.0. Sin embargo, le va a dar la experiencia y el know-how para que ustedes puedan conectar. Si tienen USB 3.0 y consiguen el conector, lo pueden usar fácilmente y extraer los 5 voltios que necesitamos para alimentar nuestra fuente. ¿Ok? Entonces, básicamente, el USB 2.0 y el USB 3.0, ambos entregan 5 voltios. La única diferencia entre uno y otro, aparte de las velocidades, resumiendo, lo más importante aquí es la cantidad de corriente que pueden drenar. El USB 2.0 pueden drenar hasta 500 miliamperios como máximo y como mínimo 100 miliamperios, mientras que el USB 3.0 pueden drenar o alimentar a la carga como mínimo 150 miliamperios y como máximo hasta 900 miliamperios. Ojo que 900 miliamperios estamos hablando de una cantidad bastante elevada, casi 1 amperio. Recuerden que en electrónica no hablamos de amperios, hablamos de miliamperios y de microamperios. Solamente en electricidad hablamos de amperios. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto es que podemos alimentar nuestro proyecto con un poco de imaginación, un poco de investigación y de una manera, con ciertos conocimientos técnicos, podemos extraer los 5 voltios que necesitamos para nuestro proyecto del computador, en este caso del puerto USB. A eso quería llegar justamente, porque podemos fácilmente agarrar una batería y conectarle los 12 voltios, reducir los 12 voltios hasta la cantidad de voltios que necesitamos para los LED y alimentamos nuestra lámpara, ¿no? Pero necesitamos algo, necesitamos innovar, necesitamos mejorar, necesitamos crear. Somos el único ser en la Tierra, como ser humano, que tenemos la capacidad de poder pensar, razonar, crear e innovar. Ese es justamente el objetivo de este video, es que nosotros podemos crear nuevas formas de conocimiento, crear e innovar. Seamos como los japoneses, que innovamos, creamos nuevas cosas. Mientras los americanos crean, los japoneses innovan, utilizan lo ya existente y lo mejoran. Yo no me considero un erudito, pero al menos pienso, razono y digo, bueno, puedo hacer esto y utilizar esto para crear nuevas cosas o nuevas formas de tecnología. De eso se trata. En estos videos, justamente eso vamos a hacer ahora y siempre. Y no solamente eso, vamos a analizar, señores. No se trata de agarrar un video o agarrar un circuito de internet y copiarlo y ponerlo en práctica y decir, ya funciona, ya lo hice. No, se trata de analizar de cómo es que circula la corriente, cómo se produce el voltaje, cómo crear nuevas formas de circuitos. Es la única forma de que podamos aprender, no copiando, innovando y creando. ¿Ok? Entonces, todos los videos que vamos a hacer, vamos a tener ese objetivo de innovar y crear, y lo más importante aún es que podamos aprender juntos. ¿Ok?
Entonces ya tenemos esta pequeña experiencia, esta pequeña explicación. Ahora, ¿cómo es que extraigo esos 5 voltios? ¿Y cómo es que, de dónde lo saco? Lo saco del puerto, pero ¿cómo? O sea, no, yo no sé la nomenclatura del pin A O de los puertos, en este caso el puerto USB. Pues bien, acá investigué un poco. Tenemos acá un conector USB. Este es el conector que va, en este caso, digamos, acá tenemos un cable. Ese conector que vemos allá es este de acá, básicamente, ¿no? El que vemos acá. El conector sencillo y simple. Es el conector USB que va y que se conecta al puerto USB, en este caso 2.0 o 1.1, ¿no? En el caso de las memorias, es lo mismo, ¿no? Aquí está. Los puertos USB, de manera técnicamente hablando, tienen solamente 4 conectores. 2 de fuente y 2 de datos. Recuerden, 4 conectores. Es tan sencillo como 4 conectores nada más. Y están enumerados del 1 al 4, en donde uno de ellos es más 5 voltios, el otro es el retorno, que es tierra, y los otros 2 son por donde viaja la información. En este caso es por donde transmite y por donde recibe. En este caso es más D y menos D. Si vayamos al gráfico acá, en el conector, tenemos que mirando al conector y teniendo los pines hacia abajo, vamos a ver que tenemos 4 conectores, ¿no? O 4 pines. El conector tiene 4 pines, de los cuales están enumerados del 1 al 4. Para el caso de los USB que ya hemos hablado, ¿no? Acá tenemos 4 pines, y de los cuales, si lo miramos así como está allá, el número 1 vendría a ser el de acá. 1, 2, 3, 4. Hay que tener cuidado ahí porque hay que mirar, no así, ¿no? Así no, sino así, ¿no? Así. Ahí vemos que hay 4 pines, en donde el pin número 1, hay que saberlo etiquetar. El pin número 1 vendría a ser este. 2, el 3 y el 4 es el otro extremo. ¿Ok? Entonces, teniendo esa salvedad, conociendo cuál es la disposición de pines, llegamos a esta pequeña parte inferior, en donde el pin 1 vendría a ser los 5 voltios, es decir, lo que hablábamos acá en la fuente. Es una extensión de estos 5 voltios que llegan al puerto USB, los 5 voltios. El pin 2, en este caso el segundo, hablando de derecha a izquierda, el pin 2 vendría a ser el menos data, el pin 3 vendría a ser el más data, y el pin 4 finalmente vendría a ser tierra. Lo que nos interesa son estos pines, el 1 y el 4, para nuestro proyecto. Por lo tanto, necesitamos un cable USB, en este caso de 4 cables, o sea que tenga 4 líneas, de las cuales 2 no vamos a utilizar, solamente la línea roja y la línea negra. En este caso, la roja vendría a ser los 5 voltios y la negra vendría a ser tierra. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, lo pueden buscar en internet y en Google. Eso fácilmente lo encuentran, o en cualquier página de hardware de computadoras. Conociendo esto, también podemos llegar a esto, que es otro tipo de conector utilizado en las impresoras. Es un conector que tiene una parte achatada. Y de igual manera, el pin 1 acá circula en sentido horario, ¿no? El pin 1 es el de la izquierda, el pin 2 es el superior de la derecha, el pin 3 vendría a ser el inferior de la derecha, y el pin 4 vendría a ser el inferior de la izquierda. En todo caso, lo que nos interesa es el pin 1 acá y el pin 4.